Y la segunda parte de nuestro programa siempre nos vamos con nuestra entrevista de actualidad, nos vamos con nuestra Pableta de sitio. Y hoy saca su Pableta de sitio una entrevista que yo tenía especial interés y muchas ganas desde hace mucho tiempo. Sé que no está cómodo del todo, no es el sitio que más le gusta, pero bueno, le agradezco doblemente que esté con nosotros José González García. Pepe, buenas noches. Buenas noches, Edu. ¿Qué tal? Aquí estamos. No pasa nada. Bajo los focos. Bajo los focos. Tú siempre has estado bajo los focos. Siempre has estado en una primera línea en casi todo lo que has hecho. Sí, los reconozco. Aunque no ha sido voluntario en la mayoría de los casos, pero sí los reconozco. Casi desde el colegio. No sé por qué. Yo llegué al colegio y me nombraron delegado, tal como llegué casi. Y yo no sabía ni lo que era eso, de delegado. Pero bueno, no sé. Y me que soy antipático, ¿no? Pero... Bueno, para aquel que nos esté viendo y no conozca, seguro que habrá alguien, a lo mejor que no conozca quién es José González García. Debería verlo. Podemos decir capataz, compositor, músico y cuántas cosas más. Nada más. ¿Nada más? No, ¿Alguna más? Yo me dedico a la música fundamentalmente. Tocaba el piano. Digo tocaba porque en público lo dejé de tocar hace ya mucho tiempo. Y ahora me dedico más bien al órgano de las iglesias, órganos armónicos, los cultos y cosas de estas. Y aparte, pues sí, es verdad que me dedico fundamentalmente a componer porque desde pequeño, desde joven, tenía la inquietud de sacar algo que se me venía dentro y la única forma de sacarlo era escribiéndolo para que alguien lo tocara, alguien que fuera mejor que yo tocándolo. Y después pues vino la Semana Santa y ya pues entre una cosa y otra prácticamente no he tenido tiempo para mucho más. La carga ha sido uno de los aspectos también fundamentales de tu conexión con la Semana Santa. Sí. Desde Directa. bastante joven metido bajo los palos y después como capataz también durante muchos años y sigue aún siendo, en este caso, capataz de la Hermandad de los Afligidos y de la Hermandad de la Patrona. De la Patrona. Bueno, sí, esto surgió porque además coyunturalmente me cogió la edad justo en el momento en que se fundaba la Asociación Jóvenes Cargadores Cofrades, bueno, que se fundó como agrupación en principio, bueno, pero el movimiento de esos jóvenes que se metían abajo de los pasos, pues me cogió justo en el momento, 19 años. Y pues la verdad es que desde, esto que voy a decir es una cosa muy mítica, o sea, que muy mítica, quiero decir que lo dice mucha gente, y supongo que es verdad siempre, en mi caso también lo es. Es verdad que yo veía los pasos, me encantaba ver los pasos, me encantaban las procesiones, las cofradías, la música, pero siempre miraba qué pasa ahí abajo, esos pies con esas babuchas de paño que se veían, estoy hablando de los años 60, ¿no? Tenía una curiosidad, yo creo que mayor, más que la curiosidad, era una especie de atracción hacia eso, ese mundo oscuro que nadie sabía que había ahí. En las paradas los cargadores se asomaban, entonces levantaban las caídas y se asomaban, pero tú les mirabas las caras con admiración, con misterio. ¿Quién son esta gente? ¿Por qué se meten ahí? Y pues cuando vino la oportunidad, porque claro, meterme con esa gente era prácticamente imposible en el sentido de que, por un lado, eran gremios bastante cerrados. Profesionales. Y por otro lado, yo personalmente siempre sí fui muy tímido, aunque no lo pareciera. Y entonces pues yo eso de ir a pedir, no, para nada. Pero cuando surge el grupo de jóvenes de mi edad y se crea esa entidad, esa nueva iniciativa, pues esa era la vocación. Y pues ahí empecé y desde ahí pues sigo. Sigo vinculado, ya no me meto abajo. ¿Qué ha cambiado de la carga desde esos años 70 hasta ahora? Buena pregunta. Creo que han cambiado muchas cosas. Y creo que muchas para bien. Hay cosas esenciales que no han cambiado, porque probablemente no tienen que cambiar, porque son la esencia, nunca mejor dicho. Pero sí han cambiado muchas cosas, muchos planteamientos, muchos
muchas maneras de enfocar, de afrontar ese trabajo. Lo primero que ha cambiado es que, aunque aquellos cargadores que yo te digo que aparecían abajo de los pasos, eran en muchos casos vocacionales, en muchos casos también eran gente que tenía ahí un sentimiento religioso, pero no hay que olvidar que eran gente que hacían eso como un trabajo, porque formaba parte de su trabajo cotidiano de todo el año, pues se veía recompensado, o incentivado en la Semana Santa, que tenían el trabajo extra de llevar los pasos. En el momento que entra aquella juventud, que empezó en realidad con servitas, pero se quedó en servita, no fraguó del todo, y fragua en el año 78 con la JCC, el planteamiento ya cambia, porque la gente que se mete abajo ya no se mete por esa misma razón, sino solamente se mete porque le gusta, por curiosidad, por afición, por vocación, por devoción, a lo mejor hasta por fe en algunos casos, no lo niego, pero creo que no es lo más mayoritario. Y claro, el planteamiento ya es diferente. Al ser diferente el planteamiento, también es diferente el resultado del trabajo. Mientras que unos van a hacer el trabajo lo más higiénicamente posible para poder seguir afrontando el trabajo mañana y después pasado, los chavales voluntariosos y apasionados se entregaban a tope ese día sin pensar en que a lo mejor había un segundo día. Eso repercute en el resultado del trabajo. Y empiezan a hacerse cosas que en un momento determinado podían hasta faltar en la Semana Santa, porque llegó a haber escasez de cargadores tradicionales, profesionales, y llegó a haber precariedad en la forma de llevar los pasos, porque había que llegar a la iglesia como se pudiera. Y entonces era una tarea más del trabajo diario y ya está. Claro, entonces empezó a faltar cierto tipo de adorno, digámoslo así, cierto tipo de recreamiento, ¿no? Salvo el nazareno, que siempre quedó por encima de esta situación. Cuando llegan los jóvenes apasionados, como digo, pretenden, lo digo en primera persona también, pretendemos suplir esas carencias. ¿Cómo? Haciendo todo lo que echábamos en falta. Y entonces empezamos a adornar, a exornar, a barroquizar hasta el exceso, en mi opinión. Una opinión que he tenido después. En aquel momento no me daba cuenta. En aquel momento veías que estabas mejorando algo que habías visto y que tenía ese déficit. Claro, en aquel momento estábamos diciendo, ya era hora de que los pasos se mecieran, porque claro, estábamos un poco escasos, veíamos un paso pasar y pasaba y adiós, y si no iba a buscarlo ya no lo veía más. Las bandas de música tocaban lo menos posible, quizás también dentro del mismo entorno. De ese mismo caldo de cultivo que había, ¿no? Entonces escuchar una marcha era si tenías suerte, si en el momento que estabas tú viendo la cofradía tocaban una marcha, pues mira por dónde. Pero la escasez era total. Entonces nosotros pasamos a barroquizar y a pedirle a la banda que nos acompañara. Entonces se pasó al otro extremo. En el camino se pierden cosas esenciales, no la esencia, pero sí cosas esenciales, como la propia forma de hacer el oficio, como los excesos siempre son peligrosos. Una comida tú le echas mucha sal y ya no tiene remedio. Si no le echas sal, siempre le puedes echar un poquito. Entonces los excesos son muy peligrosos porque no tienen marcha atrás o tienen una muy difícil marcha atrás. Lo que hacían, la escasez que hacían los profesionales era subsanable. El derroche a lo mejor no lo era tanto. Y de hecho ha habido muchos años en los que hemos estado, en mi opinión, perjudicados por las propias cofradías se han visto perjudicadas por la falta de andar, y un recorrido que se hacía en 4 horas se convierte en 7, y sin cambiar el recorrido, porque se invierte en recreamiento. Entonces creo que esa Semana Santa de los 80, ¿no? La Semana Santa de los 80 realmente se nutre de eso, ¿no? Sí. Es decir, creo que esa década tiene una cosa buena que le aporta a la cara, que es que las hermandades tienen mayores recursos económicos porque dejan de tener que pagar a los asalariados. Claro. Entonces es un boom en el caso de los incrementos de estrenos, se crean pasos, bueno, se invierte en la hermandad en la calle. Y tenemos una Semana Santa, la vemos en la sección con Rafa del año 84, de itinerarios de muchas horas. Y es por eso mismo, porque, bueno, pues si tú tenías 2 o 3 cofradías que sacar, bueno, pues no tenías problema porque a la semana siguiente ya no tenías que hacer ese esfuerzo. Claro. Entonces se crea una Semana Santa totalmente distinta a la de los 80 con respecto a la de los 70.
que en los 90 quizás pues ya se matiza un poco Empieza más. a matizarse, a Se matiza un poco más. poquito. Hay algunos excesos que se siguen manteniendo. Sí. No sé, y tú estabas dentro de ello. Recogida de la mano de la caridad, por ejemplo, ¿no? 6 menos cuarto de la mañana la recogí yo. Claro. Un año. Esos son los excesos los que... Esos son los excesos. Pero el problema de los excesos es que si un exceso es puntual, pues bueno, hoy me ha salido mal la comida, siguiendo Pero las hace a bien mañana. Pero no, es peor que eso, es que hay momentos o hay determinadas circunstancias que propician que se piense que ese exceso es lo auténtico. Y entonces se convierte en un estilo, vamos a llamarlo así, en un axioma que no se puede vulnerar. Eso muchas veces pasa con aquello de, porque siempre se ha hecho así. No, siempre lo que tú has visto, lo que tú has vivido, a veces, ya a mí incluso a mí me pasa, gente joven, no, es que siempre ha sido así. Bueno, en los 15 últimos años que tú conoces, a lo mejor los 25 no, hace Claro, 25 o 30 no era así. Son dos frases muy significativas, yo las he sufrido. Una es, esto siempre ha sido así, y otra es, esto nunca ha sido así. Una te obliga a algo que a lo mejor es cambiable, y otra te impide que puedas meter algo que pueda ser bueno, o que quites algo que no guste. Siempre ha sido así. Bueno, pues ya, a lo mejor ya no, y además es como tú dices, siempre ha sido así mientras yo estoy aquí, mientras tengo uso de razón. Que en el momento que estoy hablando lo mismo, el uso de razón tenía 15 años de antigüedad, no tenía más. Claro. Entonces, yo recuerdo, además se lo pongo a mi propia gente de la cuadrilla, se lo digo en algunas ocasiones, la imagen de la carga que yo tengo es del Nazareno subiendo la calle Real en el año 66, 65, 66. El Nazareno iba andando un pasito detrás de otro, muy medido, muy suave, ningún tipo de exceso ni espaviento. En las recogidas ya cambiaba porque era evidentemente la despedida, pero lo que era la subida a la calle Real, tengo la imagen esa por el Deán, por ahí, y esa es la imagen que tengo yo de la carga como algo que me fascinó en su momento y que es lo que yo quiero conseguir en los pasos. ¿Qué es lo que no puede cambiar de la Semana Santa y de la carga? ¿Cuál es la esencia esa de la que hablábamos, que lo inalterable? Bueno, yo no soy la persona más adecuada para contestar eso, porque considero que no hay nada inalterable. Vale, bien, bien, buena respuesta, también. Sí, se puede considerar inalterable aquello que está respaldado por la gran mayoría de la gente. Aquello que si tú quitas, la sociedad se va a sentir, bueno, la sociedad, bueno, un gran número de espectadores de este acontecimiento se van a sentir defraudados, incluso se van a sentir engañados porque esto no me han quitado una cosa que para mí formaba parte de la esencia, ¿no? Definir qué es la esencia es lo complicado. La forma de carga de la isla. Hoy en día hay al menos 5 o 6 formas de carga de la isla. Que pueden estar dentro de la misma estructura con variantes. Claro. Podríamos decir que la característica, digamos, que diferencia a la Semana Santa de la isla de la mayoría de las Semanas Santas actuales, digo de la mayoría porque, por ejemplo, de la de Cádiz o de la de Málaga no la diferencia en ese sentido, es el que el andar de los pasos va justo con el golpe del bombo de tambor. O sea, es el paso lento que se ha llamado en la milicia siempre, en el ejército, es el paso de procesión que se llamaba, y es cada bombo un paso. El sistema sevillano, por ejemplo, que es el que está exportado a la mayoría, es cada bombo 2 pasos. Probablemente tenga su origen práctico también, no estilístico, sino práctico. Probablemente porque se recorría el doble de distancia en unas cofradías que ya tenían que hacer unos recorridos más largos en una ciudad más grande, y probablemente ese sea el origen. Aunque claro, ¿quién dice que ese es el origen? Se ha convertido en la marca de la casa, ¿vale? Sí. ¿Cuál sería la marca de la casa de San Fernando? Pues probablemente sea la contraria, que a cada paso va un bombo. Y la herramienta de trabajo. La herramienta de trabajo, que es algo coyuntural también, porque la herramienta de trabajo aparece, parece ser, cuando los pasos dejan de construirse o de comprarse al estilo parihuela, o sea, al estilo palo longitudinal, y pasan a los palos transversales,
la carga hasta el año 40 aproximadamente. Hay una foto del paso de la Veracruz, del antiguo, del anterior al de Rugero, que está en la capilla de la Veracruz y se ve abajo por los respiraderos como una especie de listón, lo cual da que pensar, esa foto es de 1930, da que pensar que ese paso posiblemente tuviera ya el palo transversal, con lo cual sería el primero en ese caso. Si no es ese, pues los pasos de columna del Nazareno del año 40, la Soledad del 39, vienen ya con el palo transversal. Entonces los cargadores que habían cargado siempre al estilo Cádiz, con el palo en el hombro, cuando se encuentran el palo transversal, dicen los teóricos que lo que hacen es buscar el palo de esa manera. Y por eso se crea más o menos el medio canchete, que es mira para allá pero anda para allá. Claro. Y como esa forma de cargar es más dolorosa, pues alguien viene y dice, yo me voy a poner aquí un cojincito. Y puede ser que de ahí provenga la almohada. Vamos a ver unas imágenes, a ver qué es lo que te evocan esto que vamos a estar viendo ahora mismo. Primero de los vídeos que tenemos previstos. Esto ya sabemos que es la Hermandad de la Soledad. Año 1984. ¿Te suena de algo? Yo me estrené en ese paso como capataz en el año 81. ¿Y estuviste de capataz hasta? 30 años. Hasta el 2010. El 2010, los años los cuento como Semana Santa, ¿no? Sí. O sea, del 81 al 2010 van 29 años, pero son 30 Semanas Santa. ¿Ha cambiado mucho? Yo la veo mejor ahora que cuando yo la llevaba. No, digo tú. Ah, sí. Sí. En todo. Sí, en la visión de la carga también. En casi todo, sí. En ese año 84 posiblemente todavía no lo tenía claro. Pero muy poco después empecé a ver, por ejemplo, eso que acaba de hacer paso, a mí empezó a dejar de gustarme. Empezó a dejar de gustarme que el paso de la Virgen de la Soledad, un Viernes Santo, empezara a hacer para adelante y para atrás, lo que se llama normalmente quieto. No me pegaba, no me encajaba con lo que yo estaba viendo desde fuera. Pero claro, ¿quién le ponía el cascabel al gato? Me costó mucho. Era trabajo, complicado. Mucho. Vamos, de hecho no lo logré. Yo no logré que este paso fuera como a mí me gustaba. Y ahora lo veo y me encanta cómo va. Bueno, porque estaba claro que tenía que irme. Tú sigues viendo Semana Santa, ¿no? Aparte de los pasos que sacas. ¿Ves Semana Santa? Esto no es publicidad. Yo veo que Semana Santa gracias a Isla Pasión. Porque salgo muy poco a la calle. ¿Y por qué? Es otro problema de otro tipo. La muchedumbre no me gusta. Yo hay situaciones en las que no me siento ya cómodo. Porque por la edad, supongo, me he vuelto más intransigente con ciertos gustos. Yo nunca fui realmente apasionado del todo, aunque hay quien dice que fui joven, pero yo nunca me sentí muy joven en ese sentido. Yo siempre mi madre decía que era un viejo prematuro. Pero sí tenía un poquito más de entusiasmo que ahora. Ahora no tengo entusiasmo. Realmente lo que se dice entusiasmo de, qué bien, no lo tengo, no lo siento, no. Pero sí tengo un desarrollado más el sentido de lo que me gusta de verdad, de lo que trasciende de la esencia de las cosas. Y eso me hace, por un lado, ser más perfeccionista y por otro lado me hace que cada vez me guste menos lo contrario a eso. Pero eso te hace que te vayas a buscar cosas muy concretas en Semana Santa. Claro, entonces salgo poco a la calle. Tampoco me gusta, generalmente, el comportamiento del público. La gente charlando en la calle, no me gusta. Reconozco que he ido a Sevilla alguna vez y me ha impresionado el Gran Poder, el Calvario, cómo se porta la gente ante esos acontecimientos. Pero he visto otras cofradías en Sevilla y no se portan igual, o sea que también allí pasa, hay de todo. Y entonces a mí, pues, me tira un poco para atrás y prefiero quedarme en el sofá viendo Isla Pasión. Decías que tenías en esos momentos, los 80, no tenías a lo mejor del todo claro, que a lo mejor no te gustaba eso que hemos visto a lo mejor de la Hermandad de la Soledad, pero siempre, y quizás un poco más adelante, tenías un reducto pequeñito que era el Lunes Santo. Ahí, durante muchos años, se hizo una carga un poco distinta, que no gustaba a todo el mundo, es decir, allí no iba, y el que iba no todo repetía. En este caso vemos la Hermandad de los Afligidos, que al final, bueno, pues es la hermandad en la que sigues estando como capataz.
aquello para ti es una historia distinta. Sí, lo es, y no es porque sea mi cofradía, que podría parecer, o sea, podría decir, claro, es que como es la suya, sí, es la mía, pero es la mía por otras razones, razones que no tienen nada que ver con mi abuela, la bisabuela de Andrés, tiene mucho que ver con eso. Un día se lo dije, digo, un día te contaré la historia de esto. Pero bueno, cuando la Cofradía de los Afligidos llama a la JCC para que le saque el paso, yo estaba allí y yo dije, bueno, ese paso me encanta, este paso voy ahí. Y desde entonces empecé ahí. Pero sí es verdad que ocurre una circunstancia determinada, a partir de cierto año determinado, en el que la cuadrilla que llevaba la JCC allí tiene que dividirse. Porque Medinaceli pasa del domingo al lunes santo y el personal que era común prácticamente tiene que dividirse. Entonces, aquella cuadrilla queda un poco desasistida, diría yo. Y fue la oportunidad de empezar a ver las cosas de otra manera. El que iba allí, lo normal es que no volviera, como tú bien has dicho. Pero si se quedaba, era por algo. Entonces, cuando nos dimos cuenta, había un grupo bastante nutrido de gente que se habían vuelto incondicionales de aquello, con todas sus consecuencias. Con la cofradía, que siempre ha sido especial, con la propia carga que se le pedía desde la cofradía, que esto, una serie de normas y de cosas que molestaban a mucha gente, que por eso a lo mejor no volvían. Pero se empezó a enfocar que por ahí se podían hacer cosas. Y cuando nos dimos cuenta, pues prácticamente se había creado un corpúsculo un poquito extraño dentro de la propia entidad de la JCC. Sí, es verdad, andaba de otra manera, vamos, andaba igual, pero con ciertos matices, y a mí personalmente me gustaba más esa forma que la otra, y yo intenté llevarme esa forma a otros pasos también, que no siempre lo logré. Y ahora vemos ese paso, este caso, fíjate, del año 2023, una guerra oficial, ya como capataz fuera de la Asunción, fuera del JCC. Ahí sigues manteniendo esa idea que tenía desde los 80, 90 y un poco más depurada incluso. Ahí ya la tengo más reafirmada, digamos. También hay que decir que este paso, el paso actual de los Afligidos, vino a imponer ciertas cosas que obligaron a ciertos cambios. El paso anterior era más fácil, era más liviano, Este paso tiene una serie de complicaciones que ha obligado a economizar el esfuerzo, a mirar el trabajo un poco con una óptica parecida a aquella que decía yo de los profesionales. ¿Puede ser la carga inteligente? No me gusta, me gusta que se diga así, pero no me gusta decirlo yo. No, pero te lo digo yo, es decir, vamos a aprovechar los momentos que de verdad, lo que hablabas del Nazareno, es decir, en el momento de la recogida, pues sí. Claro, es que es el ideal ese que yo tenía, el referente ese es lo que yo trato de llevar aquí. En este caso, pues vemos, por ejemplo, esa entrada en guerra oficial, pues ahí puedes gustarte un poco más, y llega a otros momentos del recorrido, claro, pues la hermandad tiene otro ritmo, y así además tú lo entiendes que es lo mejor, ¿no? Sí, no, yo lo entiendo que está claro que es así, porque es que si no nos convertiríamos otra vez en una cofradía de 7 horas en la calle, y bueno, yo personalmente con ese paso no me gustaría estar 7 horas. No lo quieres. No, tampoco tengo, que esto hay que decirlo. El mundo de la carga, por muy en boga que esté, al menos en la isla, y creo que en más sitios, hay cierto tipo de cofradías que no son muy queridas, en el sentido de que no hay mucho voluntario para meterse. Mientras en una cofradía que dé cierto desahogo emocional, puede haber cola para entrar. En una cofradía que va con un ritmo más serio y más económico en ese sentido y menos brillante, pues la gente no quiere. Me gusta lo de económico. Un reto más económico. Económico en cuanto a la fuerza. Sí, no, totalmente, lo he entendido perfectamente. Ahora quiero, entroncando con esto, de la carga inteligente, también tocar la parte musical, ¿no? Tu parte de, bueno, como compositor de marchas profesionales. ¿Cuánto te ha ayudado ser compositor a la hora de ser capataz y cargador? Y viceversa. ¿Cómo se han entroncado los dos mundos?
Bien, bien. Lo que pasa es que al principio cuando yo empecé a cargar, mi sentido del ritmo me ayudaba. Y no solo me ayudaba a mí, sino me ayudaba, cuando yo tenía que llevar la voz en el paso, lo que fuera, ayudaba a que el conjunto funcionara más armónicamente con la música. Pero por otra parte, creo que en cierto modo creé un pequeño monstruo. Porque llegó un momento en que todo el mundo quería llevar la voz y todo el mundo quería hacer coreografía. De hecho, hoy en día la coreografía en los pasos es una cosa que está de súper moda. Y yo creo que la inventé yo. Estoy hablando del año 82, 83. Eso de hacer pasos diferentes según la intensidad de la música, según los reguladores de la partitura. Eso empezó a hacerse en el año 84, para no exagerar mucho, 84 como muy tarde. Y causaba su efecto, lo reconozco, causaba su efecto. Pero creo que se ha creado una supeditación a eso que no siempre es buena. Hay veces que el paso permite hacer ese tipo de cosas, pero otras veces el paso lo que te está diciendo es vamos a sacar las castañas del fuego y vamos a dejarnos de tonterías y de coreografía. Y cuando la coreografía manda sobre el sentido común, empiezan los problemas abajo. Entonces, ¿me ha ayudado? Al principio sí. Ahora lo que me ayuda es olvidarme de la música y hacer el trabajo que hay que hacer, con o sin ella, y sea cual sea la marcha, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, de no, esta marcha hay que disfrutarla, o no, depende del momento, ¿no? Y al revés, es mi forma a la hora de componer, ¿cuánto te ha ayudado a ver, saber qué es lo que se siente y cómo se vive debajo de los palos? No. No. Ahí porque, por ejemplo, bueno, el recordado Pepe Rivera hacía marchas muy acordes al estilo de carga. Es decir, lo decía además, que gran parte del éxito de sus marchas, en buena parte, fue esa conexión muy buena que había con la cuadrilla. Mucho más que la mía, porque yo no lo he buscado. Bueno, hay un caso en el que sí lo he buscado, un caso concreto, que fue en Amica Patada, porque fue un encargo muy directo, muy concreto, para una cosa muy concreta, entonces tenía que estar vinculado. Pero creo que se nota la diferencia entre Amica Patada y las demás marchas que he hecho, que son un rollo. Yo cuando hago música no voy a entrar si es buena o mala, voy a entrar en lo que yo busco es lo que a mí me sugiere normalmente la imagen, lo que a mí me sugiere la imagen del titular. A veces lo que me sugiere el ambiente que rodea la cofradía. Y a veces incluso lo que me sugiere la trascendencia que en un momento dado pueda tener esa cofradía sobre el barrio, sobre... Eso es un poquito más metafísico, pero bueno, en algunos momentos también ha influido. Pero la carga, nunca. Salvo el caso de Amica Patada. Lo tengo que decir así porque es como lo siento. De hecho, yo soy el primero que no quiero mis marchas abajo del paso porque son difíciles, porque no conectan bien con la carga. No están buscando eso. Tienen un concepto más artístico. Sí. Más artístico, más el del musical, ¿no? Más del mensaje. El mensaje que yo quiero transmitir, lo logre o no lo logre, ¿no? Pero si se acopla o no se acopla, no es problema mío. Cuando yo voy en los pasos de capataz o de cargador, la música me importa un rábano. Y cuando soy músico, me importa un rábano la carga. No hay vaso comunicante, en ninguno de los casos. Vemos en este caso, vamos a ver imágenes de la otra hermandad, de la que eres capataz, en este caso de la patrona, la Virgen del Carmen. Alguien podría pensar que ser capataz de la patrona puede ser fácil, porque puede ser un reclamo bastante importante, pero me consta que no es tan fácil, porque es una hermandad que tiene bastantes salidas, que tiene un compromiso grande, y que es difícil también mantener el listón. Sí, para empezar porque el paso engaña muchísimo. El paso parece que es pequeñito y parece que es un paso de esto que se lleva como... Sí, un paso patronal, de los que suelen ser más pequeñitos, de una sola imagen. Sí. Pero el paso tiene una construcción y una estructura que el paso pesa muchísimo. La gente que lo coge por primera vez no se lo cree, dice esto, porque se le advierte, pero claro, hasta que no lo prueba dice esto qué es. Pesa muchísimo, pesa como si fuera un paso grande, ¿no? Pero con las desventajas de las dimensiones de un paso pequeño. Un paso que es casi cuadrado, que por tanto es muy fácil que se doble, pero los pasos cuanto más longitudinales sean, más fáciles de llevarlo. Con un solo punto arriba, que también te marca mucho. Entonces tiene ese hándicap, tiene otro hándicap, y es que a pesar de ser la patrona, sale
lo que yo le llamo fuera de temporada. Porque, queramos o no queramos, la Semana Santa es la que manda en este tipo de actividades, el tema de la carga. Y la patrona sale fuera de temporada. Entonces, sí, todo el mundo es de la patrona, todo el mundo es devoto, pero después todo el mundo tiene un examen que tengo que hacer, un trabajo que tengo que hacer, o una barbacoa que la que me compromete yo ahí. O la feria. O la feria. Y entonces, pues, no es fácil incluso rellenar vamos, rellenar el paso sí, pero lo suyo es llevar un buen número de gente para poder relevar y no siempre se consigue. Y después tiene la tercera cosa, que es lo que tú has dicho, que son más de una salida, con el posible agravio comparativo entre una y otra, que también la gente, no, yo a esta sí voy, pero a esta otra no. Claro, una es más difícil que la otra, más difícil, más ingrata que la otra. Y una entonces, más atractiva que otra. Efectivamente. Y entonces, pues, hay que tener mucho pulso para que eso no repercuta en el resultado final. El último año encima, a falta de 2, pues 3. Ahora ya ha sido un año muy completo, el del aniversario del Carmen. Intensísimo. Para lo que yo estoy acostumbrado. Pepe, la música en la patrona es un paso complicado. Sobre todo el encajarle un estilo de marcha muy concreto. Mira, te voy a contestar de una manera porque no creo que sea yo el que tenga que hablar en ese sentido directamente, pero sí te voy a contestar como autor de marcha. Las marchas que más trabajo me cuesta a mí hacer son las marchas de gloria. Porque como yo lo que busco es precisamente un mensaje o algo que quieran decir, insisto, aunque no consiga, ¿no? Pero lo que busco es eso. Me es mucho más fácil manifestarme en un sentimiento lastimero, apasionado, que es la pasión, que en un sentimiento jocoso, alegre y glorioso, pero que no sea chabacano, porque es que es fácil confundir la gloria con la chapuza. Y entonces, para mí, las marchas de gloria son mucho más difíciles de conseguir. De hecho, hay muchas menos que las marchas de pasión. Buenas. Hay muchas menos, hay algunas buenas, pero muchas menos en número que las de pasión, ¿no? Entonces, un repertorio para la Virgen del Carmen, muy complicado, porque las marchas buenas que te vienen a la cabeza son de Semana Santa. Y elegir un repertorio de marchas buenas de gloria, insisto, no es fácil de conseguir. Sobre todo si quieres cubrir un recorrido entero sin repetirte, ¿no? Aún así, creo que la hermandad está en el camino. Pero lo que pasa es que le falta la depuración de lo que realmente no vaya, pues ir eliminándolo y buscando algo que vaya más acorde, o si se encuentra. Ya digo que no es fácil. Yo no me gustaría ver en el papel del que tiene que hacer esa selección. ¿En la Semana Santa la carga ha sido ingrata contigo o te ha dado más momentos buenos que malos? Me ha dado muchos momentos buenos y muchos amigos. Afortunadamente yo conservo muchos amigos, aunque ya no estén en el mismo sitio que yo, o yo en el mismo sitio que ellos. Me ha dado muchos amigos, me ha dado la posibilidad de relacionarme con mucha gente que de otra manera no hubiera tenido, y me ha dado también la posibilidad de conocer ese mundillo que para mí era misterioso, no solo el de la carga, me refiero ahora a las cofradías en general. Yo iba por una calle y veía un garaje y de pronto había una puerta abierta y dentro había un paso. Un paso, para mí aquello era un misterio, porque entonces, en la época que yo estoy hablando, las cofradías eran de los cofrades, y de los cofrades que eran pocos además. Entonces la gente de la calle veía los pasos en la procesión. De hecho, los traslados casi no se veían. La gente, yo iba a la iglesia mayor y me encontraba los pasos allí puestos. ¿Y cómo han venido esto aquí? Igual que ahora, ¿no? Que ahí está un programa de traslado, creo. Entonces, el mundo de la carga me dio la posibilidad de conectar directamente con ese mundo que a mí me fascinaba, pero que yo no tenía acceso a él. Pero claro, yo estoy hablando de unos tiempos en los que hoy en día, parece que estoy hablando otro idioma, porque hoy en día todo está tan a la mano que parece impensable que no fuera fácil entrar en el almacén de una cofradía a ver un paso que estuviera allí con la funda puesta. Pero a mí eso me lo proporcionó la JGC, la carga. ¿Supiste el momento en el que ibas a dejar de ser cargador? No,
Lo tenía más o menos previsto, pero sin concreción. Yo sabía que había cierta edad a la que ya había que ir pensándose en dejarlo. Y también sabía que el momento que llegara, si no era una ruptura, por ejemplo una lesión o algo más grave, ¿no?, que fuera de una manera natural. Y yo tenía previsto, eso sí lo tenía previsto, que fuera diluyente, o sea que de pronto ya no está. Pero no pudo ser así. Se me rompieron los esquemas por otras circunstancias. Y entonces pues yo al final pues tuve que salirme debajo del paso para ocuparme del trabajo de lo que me había comprometido, de llevar la cuadrilla desde fuera. Que me coincidió en una edad en la que estaba bien retirarse, pues mira por dónde. Pero no era lo que yo tenía pensado. De hecho yo hubiera tirado un poquito más si hubiera pedido. ¿Y de capataz? De capataz llevo anunciando mi retirada hace mucho tiempo. Hombre, el capataz tiene la ventaja de que no tiene una edad determinada en la que tenga que decir, bueno, ya no puedo con esto, ¿no? Salvo que esté choseando. Entonces son los demás los que te tienen que decir, vete ya. Pero también creo que hay que ir dejando paso. O sea, yo creo que yo ya no voy a hacer gran cosa, si es que alguna vez he hecho algo, pero quiero decir que poco más puedo aportar ya. ¿No va a coger más cofradías? No, eso seguro. Eso sí es seguro. Y con lo que estoy, pues estoy bien, estoy a gusto, la gente está a gusto, tanto las cofradías como la cuadrilla. Pero ¿cuánto va a durar eso? Pues no lo sé. ¿Te sigues poniendo nervioso o te ilusiona cada vez que te pones delante de los pasos? Ilusión no, pero no porque no la tengo nunca, en realidad. Nervioso sí. ¿Después de tantos años? Sí. Después una vez en la calle no, o sea, cuando ya el paso arranca, me imagino, yo nunca he toreado, pero me imagino que es lo mismo que siente el torero antes de que salga el toro. Cuando el toro está en la plaza y ya le ha dado un pase, ya se supone que él tiene controlado el tema, aunque pueda pasar de todo, ¿no? Pero yo creo que la espera del burlaero esperando que salga el toro tiene que ser a ver lo que va a salir, cómo viene y que pueda pasar, ¿no? Eso lo sigo sintiendo yo. De hecho, los momentos antes de salir se me hacen eternos. El año antes se me pasa muy rápido, pero el momento antes de salir se me hacen eternos. Cuando el paso está en la calle, ya estamos en la calle. Y entonces ya pues prevalece el oficio, digamos, prevalece ya... Ya ahí no me pongo nervioso, lo normal es que no. Muchos trienes ya, ¿eh? Eso es lo que tú me dijiste. Y unos pocos de trienes. 42 años, ¿no? Creo que llevo delante de los pasos. Posiblemente el capataz que, bueno, que ya es más 42, sí. Bueno, 43 va a ser este año. 43 este año. Bueno. Muchísimas gracias. A ti, Edu. La verdad que ha sido un placer, un gustazo hablar de cofradía contigo. Muchas gracias. Que haya buena Semana Santa. Sí. Que lo disfruta a tu manera. Sí, si a no mi escucha, manera, bueno, pues... a mi manera que creo que es importante, porque una de las cosas que me tira un poco para atrás es que estamos viviendo una época de rábano por las hojas. Y echo un poco en falta la autenticidad de lo que se hace de la Semana Santa, de lo que significa la Semana Santa, de para qué se saca, de por qué. Hay mucho forraje. Bueno, gracias, Pepe. Nada, a ti. Pues ahí tenemos la entrevista con nuestro personaje de actualidad, en este caso con José González García, Pepe Mellao, que nos ha dejado algunas frases, algunos titulares, que la verdad que es para analizar y para escuchar esta entrevista atentamente en otra ocasión. Nos vamos a ir a publicidad. Enseguida volvemos, que vamos un poquito tarde, bastante tarde, pero bueno, creo que ha merecido la pena. Muchísimas gracias, vámonos a publicidad.